la empresa CID Opinión y Mercado, empresa peruana, eh, a propósito de las recientes elecciones en segunda vuelta en Ecuador, desplegó todo un equipo profesional, ¿no? Y ha realizado habitualmente encuestas de opinión, con simulacro incluido, ¿no? Previo a las elecciones de la víspera, donde salió electo Daniel Noboa, ¿no? Los resultados, además brindados por CID, corroboran las cifras oficiales del Consejo Nacional de Elecciones de Ecuador. Para conversar sobre este tema y también para analizar lo que significa la elección de Daniel Noboa en Ecuador, ya estamos en contacto con José Manuel Saavedra, el director ejecutivo de SIC Opinión y Mercado. José Manuel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable, muy gentil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Esta experiencia de SIC Opinión y Mercado en este proceso electoral de segunda vuelta en Ecuador, ustedes han desplegado todo un equipo profesional, se han trasladado Sí, hasta el propio Ecuador. eh, sí, nosotros hemos ya abierto una sucursal de CIT, que es CIT Opinión y Mercado Ecuador. Tenemos ya un año de operaciones y hemos participado por primera vez en este proceso electoral, haciendo un estudio en 16 cantones de los más importantes de la República de Ecuador, en las principales provincias, y esto nos ha permitido tener una precisión en el resultado de este proceso electoral que estuvo lamentablemente marcado por los hechos de inseguridad ciudadana, por el asesinato además de el candidato Fernando Villavicencio, y que trajo como consecuencia el reacomodo político de todos de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Ahí estamos viendo un cuadro precisamente, José Manuel, donde se aprecia que los resultados, las cifras, los simulacros que tuvieron lugar previo a las elecciones en segunda vuelta se acercan bastante ya a los resultados oficiales del propio Consejo Nacional de Elecciones en Ecuador. Efectivamente, los resultados hicimos dos simulacros en Ecuador. El primer simulacro fue el 5 de octubre, que fue la fecha límite para poder publicar en Ecuador, en donde encontramos a Daniel Noboa liderando las encuestas con 56,82% y a Luisa González con 43,18%. Luego, faltando ya pocos días, es decir, al 13 de octubre, hemos realizado el segundo simulacro con una cédula de votación, que es una réplica de lo que iba a suceder el día domingo, y logramos encontrar este hallazgo: 50,42% para Daniel Noboa y 49,58% para Luisa González. Sin embargo, había un voto de indecisos bien elevado que finalmente se inclinaron a favor de Daniel Noboa, dándole el triunfo por un margen de 4 puntos respecto a Luisa González. Entonces, creo que eso frenó la caída, porque si vemos las curvas, Daniel Noboa venía en una ligera caída y la candidata Luisa González estaba subiendo. Sin embargo, hechos también coyunturales que hay en el Ecuador. Hubieron el asesinato de 6 sicarios que eran los responsables de la muerte de Fernando Villavicencio, y otros sucesos ocurridos durante la última semana de campaña cambiaron indudablemente la percepción ciudadana, y los indecisos fueron a votar en bloque por el presidente ya Noboa, que es un presidente joven que yo creo que tiene buenas credenciales para poder gobernar el Ecuador. Ahora, José Manuel, dentro ya de la perspectiva del análisis, Ecuador es un país bastante complejo, ¿no? Y no se aleja de lo que ocurre también en otros países de la región, América Latina, ¿no? E incluso hay quienes sostienen que en Ecuador se requieren cambios radicales en temas de seguridad ciudadana, en el tema económico, en el tema de las reformas políticas, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Noboa representa una expectativa para el pueblo de Ecuador siendo un político joven? De todas maneras, Noboa representa un cambio generacional en la política ecuatoriana, en donde siempre se ha hablado de los correístas y los anticorreístas. Él es una persona de 35 años que ha logrado, con mucho liderazgo y con propuestas orientadas a la recuperación económica y a devolver la tranquilidad en seguridad ciudadana
a los ciudadanos del Ecuador, ha logrado pues imponerse en esta segunda vuelta y creo que tiene grandes retos, ¿no? Retos primero, que es recuperar la paz para el Ecuador, la paz interna. Ecuador es un país que se está desangrando, con una tasa de victimización que supera ya las 25 personas por cada 100.000 habitantes. Es un país que además se está volviendo en uno de los principales puntos de salida de la droga hacia el mundo, a través de algunos puertos, como son en Manta, Esmeralda, en donde hay una infinidad, digamos, de sucesos y hechos entre bandas de narcotraficantes que generan sicariato y muertes durante todo el año, ¿no? A esto sumado a la crisis que hay en los penales, una crisis penitenciaria que ha provocado cientos de muertos en los penales en solo este año. Entonces, es una situación sumamente complicada la que vive Ecuador. Y para esto, Daniel Noboa plantea implementar el Plan Fénix, que es crear una central de inteligencia que esté a cargo justamente de las investigaciones a fin de poder prevenir y encarcelar a los responsables de todos los delitos que se cometen el día de hoy en el Ecuador, ¿no? Esto respecto al tema de seguridad. Y respecto al tema económico, Ecuador está pasando por una crisis económica muy delicada, muy fuerte. Tiene un caparazón que es el dólar, una economía dolarizada que le permite soportar justamente las crisis a nivel mundial y además los embates del niño costero que se vienen. Sin embargo, las brechas que tiene Ecuador en cuanto a temas sociales son muy grandes y creo que el presidente Noboa tiene el gran reto de reactivar la economía, que era uno de los planteamientos del presidente Lazo cuando asume la presidencia y quiere captar 5.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Lamentablemente esta cifra no se logró, se interrumpe el gobierno del presidente Lazo y el presidente hoy electo, Daniel Noboa, tiene este gran reto de, además, devolver la fe a los empresarios extranjeros para que vayan a invertir al Ecuador. Y esto en un escenario de inseguridad que sí, desde ya siempre genera miedo para los inversionistas. Entonces, estos son los grandes retos que tiene en realidad el presidente Noboa en este momento, los que creo que en año y medio debería enfocarse y debería pues priorizar y buscar alianzas también con la oposición, porque frente a temas de inseguridad ciudadana y temas de economía no hay ideología ni bandera política. Ahora, podríamos interpretar, José Manuel, que esta elección de Noboa es una respuesta de la ciudadanía y el pueblo de Ecuador ante los últimos actos de violencia. Tú acabas de citar unas cifras que son bastante preocupantes, ¿no? 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo como que es la más alta, creo, en la región. Entonces, de una u otra manera, ¿cuánto ha gravitado este tema para la elección de Noboa? Bueno, este tema, en realidad, en la primera vuelta, el liderazgo lo tenía Fernando Villavicencio, el cual fue asesinado. Nosotros estábamos ya haciendo algunos estudios en primera vuelta que tuvimos que suspender a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio, en el cual él ya se encontraba en segundo lugar, es decir, era el favorito a pasar a la segunda vuelta. A raíz de, digamos, de su muerte, hay un reacomodo político y el candidato Noboa, que por su juventud y por, digamos, ser una de las personas que podía capitalizar mejor los votos del centro derecha, logra pues pasar a esta segunda vuelta y vencer luego a Luisa González, una candidata mujer que era respaldada o es respaldada por el expresidente Correa. En ese escenario, pues, se polariza la campaña frente a los correístas y a los anticorreístas. Si bien es cierto, yo creo que algo innovador, por ejemplo, que hubo en la campaña del presidente Noboa fue que en las últimas semanas utilizaron una propaganda que en Perú se usa ya hace más de 10 años, que son esos muñecos en tamaño natural de los Sí, sí. candidatos, que acá lo hemos visto en las campañas municipales y en varios lugares hace más de 10 años. A Ecuador recién llegó en esta campaña
y creo que ha causado mucho furor en los jóvenes que se tomaban fotos, las señoras, básicamente el voto femenino, que logró despertar mucha simpatía y eso también logró en los últimos días sumarle votos adicionales, además del respaldo que él tiene empresarial. Él es miembro de una de las familias más poderosas eh, del Ecuador, la familia Noboa, y tiene pues obviamente todo el respaldo del empresariado ecuatoriano, que le va a servir mucho para poder gobernar y para poder justamente tener una muy buena propuesta en el tema de reactivación económica, que es algo que está esperando en este momento con muchas ansias el pueblo ecuatoriano. Ahora, tú mencionabas algo interesante al inicio de la conversación, ¿no? El correísmo y el anticorreísmo en Ecuador. ¿Esto ha pesado en estas elecciones o es un voto que se lo ha ganado a pulso Daniel Noboa? No, sí ha pesado. Yo estaba justamente haciendo una comparación que es como el antifujimorismo eh, que hay en este momento en el Perú, ¿no? Que la polarización que es fujimorista y antifujimorista, y la gente termina votando siempre por digamos, el que sea opuesto a Keiko Fujimori, ¿no? En este caso, el anticorreísmo sí es muy fuerte y yo creo que para suerte de Ecuador, los candidatos que estaban en la oposición eran, yo creo que habían dos, tres candidatos que podían tener la misma opción que Daniel Noboa pasar a la segunda vuelta, y que eran buenos candidatos, que por ejemplo como Jan Topic, y que era un candidato ligado a los temas de seguridad ciudadana, y otros, y bueno, y el mismo Fernando Villavicencio antes de su desaparición, pero el que capitalizó toda esta, justamente este voto de ser El Salvador y de ser el que evite el retorno del socialismo a Ecuador, fue justamente el candidato Noboa, que además hay que recordar algo: su padre fue candidato Sí, presidencial cinco, en varias en oportunidades, cinco ¿no? veces, ¿no? Entonces, 5 veces ha sido. 5 veces, así es, 5 veces. Entonces, el apellido Noboa está posicionado políticamente y posicionado además empresarialmente. Entonces, esos dos factores fundamentales. No era un candidato que empezaba de cero, sino era un candidato con un apellido ya conocido en Ecuador, que le permitió tener una base muy importante, un pilar importante para correr una campaña que, por las circunstancias ya explicadas, lo llevan a esta segunda vuelta y bueno, luego ya convertirse en presidente al tener una candidata que no generaba mayores expectativas, una candidata que en el debate presidencial no logró lucirse, hizo un buen desempeño, mucho mejor que el de su campaña. No habló del correísmo en el debate presidencial, pero se refirió a cosas del futuro, y eso le permitió acortar esa brecha que había entre ambos, que era de 13 puntos y que finalmente terminó en 4 puntos de diferencia. Entonces, eso básicamente ahora. Además hay que recordar de que este periodo de gobierno es solamente de un año y medio, y que el presidente Noboa podría ir a una reelección, con lo cual yo creo que tiene el suficiente incentivo y ánimo para hacer las cosas bien y para poder lograr durante este primer año de gobierno, o en estos primeros 100 días, diría yo, unas reformas fundamentales en Ecuador. El problema yo te diría, de Ecuador, es que las reformas económicas, a diferencia de las que tiene ya Perú, son muy complicadas de hacerlas por esa estructura que dejó Correa, de sobreprotección que tienen sobre diversas industrias Un y modelo más sobre estatista, ¿no? muy, así es, digamos, estructura socialista Así que es. impide justamente la generación de mayor riqueza al Ecuador. Entonces, yo creo que luchar contra eso en un año y medio es muy complicado, muy complicado. Por eso es que, como podemos ver, Perú es uno de los países de la región que mejor desempeño ha tenido, y que obviamente, sin tener una moneda como el dólar que lo tiene Ecuador, la fortaleza del sol
debido al modelo económico que tenemos hasta el momento, nos permite siempre estar a la vanguardia, a pesar de que este año vamos a crecer a menos de 1%. Sin embargo, hay buenas expectativas ya para el próximo año. Ahora, José Manuel, el correísmo sigue siendo la segunda fuerza electoral en Ecuador, ¿no? Yo en la mañana conversaba con Esteban Torres, que en su momento ha sido vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Y él hacía un análisis que hay la necesidad de buscar consensos, acuerdos mínimos siquiera para Ecuador. ¿Es posible que el nuevo gobierno de Noboa pueda llegar a un entendimiento mínimo con el correísmo? Yo creo que es necesario, justamente ya lo había comentado, entre los lazos y los puentes que tienen que tener, no cometer los errores que cometió el presidente Lazo de no gobernar justamente o incluir en algunos ministerios a algunas figuras que en alguna oportunidad estuvieron en el correísmo, pero yo creo que por el bien del Ecuador sería formar como lo que se llama en Perú un gabinete de ancha base, a fin de poder asegurar la gobernabilidad en Ecuador para los próximos años, ¿no? Ellos han recurrido a la muerte cruzada, una fórmula que no tiene Perú para poder disolver el Congreso de la República y también la presidencia eh, y ir a elecciones. Entonces, este modelo que Perú no lo tiene, sí lo tiene Ecuador, pero es un arma de doble filo porque si es que no les gusta el próximo presidente, podrían volver a muerte cruzada. Y recordemos que Ecuador ya ha tenido una buena cantidad de presidentes en un año, ¿no? Superando, yo creo que los 7, 8 presidentes. Estuvo Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucarán y estuvieron muchos presidentes que duraron hasta solo 2 días y que creo que Ecuador ya sabe que eso no conlleva nada. Y lo que tiene que buscar obviamente es la gobernabilidad y sí, yo creo que sería bueno tender los puentes, sobre todo en estos dos temas que debería centrar el gobierno del presidente Noboa, que son la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Eh, Otros temas yo creo que sería mucho pedirle en tan poco tiempo, en un año y medio, es realmente complicado dado la coyuntura que vive el Ecuador en este momento, pero que él pueda al menos devolver la seguridad y la paz a la ciudadanía, yo creo que estaría garantizando su pase a la reelección, que es en un año y medio. Muy bien, José Manuel Saavedra, director ejecutivo de Cinco Opinión y Mercado. Muchas gracias y éxito, José Manuel. Excelente trabajo cumplido en Muchas Ecuador. Muy gracias. amable, gracias.